Buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues venimos a hablaros un poquito de una experiencia de la Antártida que tiene lo que os voy a contar. Esta es un poco una fusión de aspectos humanos de lo que significa vivir en la Antártida de alguna manera y algunos aspectos también relacionados con la ciencia que se hace allí, es decir, para dar respuesta a por qué razón la gente va a la Antártida a estar allí y qué cosas se hacen y por qué puede ser importante para el planeta. Lo decía un poco en la sinopsis de la charla, de alguna manera, ¿no? Cómo se vive en una base científica, qué aspectos curiosos tiene la Antártida, también algunos aspectos históricos de las primeras expediciones y algunas fotografías que siempre amenizan. Hay sorpresa para el final. Vamos a intentar hacer al final digamos, de mi charla, vamos a intentar hacer una conexión con una persona que está allí ahora mismo en una base, allí en la Antártida, y vamos a intentar trasladarle alguna pregunta que a lo mejor desde el foro se le pueda plantear. Pero ya digo de antemano que va a ser un poco difícil porque la conexión es vía satélite y la calidad no es buena. No obstante, lo vamos a intentar digamos, para hacer la sesión lo más completa posible. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Valladolid en un grupo de investigación que se llama el Grupo de Óptica Atmosférica y nos dedicamos precisamente a hacer física de la atmósfera con aparatos ubicados en bases o en estaciones, como puede ser en la Antártida, también en varias estaciones en el Ártico, aunque hoy vamos a dedicar la sesión a la Antártida, otro día podríamos hablar del Ártico, si se tercia, y también esas medidas las correlacionamos con datos de satélite. Por eso en el póster que hay de anuncio de la charla, pues también aparece la imagen de algún satélite y alguna imagen también aparecerá por ahí. Y nada, el título que tiene, Indómito lugar en el que el sol sale por donde se esconde, eso es real. Lo aclararé, vamos a dejarlo un poco de suspense y lo aclararé un poco a mediado de la charla, pero no es una frase poética, o puede serlo, sino que responde realmente a lo que sucede allí, en aquel lugar. Y la foto está tomada hace exactamente un año, que fue cuando, digamos, cuando yo volví. Y nada, voy a agradecer a María Luisa, representando al Ayuntamiento de San Esteban, a Sandra también el trabajo que ha hecho para organizarlo y a Octavio también, que está allí detrás del cristal y también me ha ayudado un poco con la parte técnica. Así que muchas gracias a vosotros también por haber venido. Vamos a empezar entonces, si os parece. Antes de empezar a hablar, como vamos a hablar de la Antártida, convendría tener muy claro qué es la Antártida, porque tenemos una idea intuitiva, pero vamos a intentar tratar de concretarlo de manera un poco más concreta. La Antártida está perfectamente definido, es todo el territorio del planeta que está por debajo del paralelo 60. A 60 grados latitud sur, todo lo que hay por ahí es Antártida. No solo el continente antártico, que es esta figura con la que estamos más o menos familiarizados en algunos documentales que nos aparecen, sino también todas las islas del Atlántico Sur, del Pacífico Sur y todo lo que queda debajo del paralelo 60. Ya vamos viendo una diferencia muy interesante con el hemisferio norte. La latitud de 60 es la que está Oslo, por ejemplo, en Noruega, y sin embargo nadie identificaría Oslo con el Ártico. Parece que el Ártico queda un poco más arriba. En el hemisferio sur las cosas son diferentes, ¿de acuerdo? Por debajo de 60 grados ya hace mucho frío y ya es territorio polar. Y luego algunos datos de la Antártida. El continente antártico, que le vemos ahí, para que os hagáis una idea, pues es 28 veces el territorio de España. Son 14 millones de kilómetros cuadrados. Ponéis 28 Españas y eso es más o menos del territorio que tenemos ahí. Uno siempre se pregunta por las temperaturas que hay. El récord se alcanzó en una estación rusa que está muy cerca del polo sur magnético, cerca del polo sur geográfico también, y eran 89,2 grados bajo cero. Esa es la temperatura, digamos, récord más baja que se ha alcanzado. Esa temperatura está muy lejos de lo que se puede alcanzar en el Ártico. Es un territorio que, a pesar de los hielos, también tiene volcanes activos. Hay un volcán que se llama Erebus, que está aquí cerca, precisamente donde Scott inició el malogrado viaje en busca del Polo Sur, que luego hablaremos un poquito de él. Y tiene montañas, pero montañas muy altas, de casi 5.000 metros de altura. De hecho, este mapa que aparece aquí sería lo que conocemos como un mapa digital del terreno, es decir, un mapa de alturas. Es un territorio muy interesante como estamos viendo. Así, por empezar con algunas cosas históricas, pues
digo, hay primeros navegantes poco reconocidos. Protagonistas importantísimos del descubrimiento de la Antártida fueron españoles. Este que vemos aquí es Francisco de Oces, que fue el primero que cruzó lo que hoy se conoce como pasaje Drake. He puesto esta imagen del Google, donde me pareció muy interesante que el Google sí que reconociera el pasaje Drake, que es el trozo que hay entre el extremo sur del continente y el comienzo de la Antártida, un mar terrible, en condiciones, luego os enseño un pequeño vídeo, pero en el Google sí que le reconoce como Mar de Oces también. Fue el primero que cruzó, se adelantó medio siglo a Drake. Lo que pasa es que los ingleses luego han dominado de alguna manera toda la navegación y por eso se te termina conociendo como Paso Drake. Pero este era español. Y también español, palentino, por cierto, Gabriel de Castilla, el primero que avistó la Antártida. Era una época donde el interés era sobre todo ir a buscar focas, para comerciar con ellas y pasar al otro lado del continente también para ir a todas las ciudades donde había comercio, sobre todo de Chile, Valparaíso, etcétera, que podían tener mucho interés. De hecho, Francisco de Oces intentó pasar el estrecho de Magallanes, que está por aquí, pero unas tempestades, digamos, se lo impidieron y por eso tuvo que cruzar ese mar, que es lo más tempestuoso y lo más difícil que hay en todo el planeta. Luego vendrían otros navegantes, pero ya ingleses. Vamos a mencionar mucho ingleses. James Cook, que os sonará, el capitán Cook, que fue el primero que circunnavegó toda la Antártida. Buscaban la famosa Tierra Australis, aunque no la habían visto. Simplemente decían, tiene que haber. Lo que ocurre es que a medida que te acercas con los barcos por aquí, sea en verano o en invierno, empieza a impedirte el paso las plataformas de hielo. Y eso en estos cascos de estos barcos pues era muy peligroso. Era gente que se estaba buscando, vamos, poniendo en peligro su vida, desde luego, ¿no? Weddell, voy a nombrar solo aquellos que son muy importantes en dar nombre a accidentes geográficos que hay en la Antártida. Weddell llegó a esta parte, que hoy día se conoce, en su nombre claro, como Mar de Weddell. También bajó un poco más de lo que había hecho el capitán Cook y llegó a tener un récord pues, de llegar a alcanzar los 74 grados latitud sur. Y luego vendría Ross, el capitán Ross, que se internó desde Nueva Zelanda a esta parte que terminó llamándose Mar de Ross. Claro, fijaros, cuando uno ve el mapa de la Antártida hay que romperse un poco los esquemas también, porque está viendo de alguna manera un mapa del mundo completo. Fijaros, aquí este acceso que hizo el James Cook es la parte más cercana con Sudáfrica. Todo esto es el Atlántico y esta es la parte más cercana con Argentina y con Chile. Y aquí tenemos la parte más cercana con Nueva Zelanda. Es decir, que uno ve la Antártida y está teniendo acceso, digamos, a todo lo que es el mapa del mundo. Una parte muy interesante, porque luego va a salir mucho en la charla de base, también con interés científico, es esto se llama el continente antártico y esto se llama la península antártica, esta especie de cuerno que es lo que más se acerca sobre todo a Argentina y a Chile. Esta es una parte en esta charla muy importante porque yo donde estuve fue precisamente aquí en una pequeña isla que está aquí, se llama Isla Marambio o los ingleses la conocen como Isla Seymour. Todos los accidentes en la Antártida van a tener dos nombres, uno argentino o chileno y otro inglés, porque cada uno pues intentará de alguna manera hacer reclamaciones de la Antártida. Es una zona muy interesante desde el punto de vista científico. Hay expediciones que sufrieron verdaderos avatares, ¿no? Yo solo he seleccionado algunas. La expedición de Nordenskjöld, que era un sueco, que se adentró en la Antártida, ya le dejaron aquí para pasar el invierno. El barco que le bajaba, el capitán Larsen, tuvo que retirarse rápidamente porque los hielos cerraban, es lo habitual. Cuando llega el hielo, cierran el barco y si no sales de allí rápidamente, lo resquebrajaban. Así es como, digamos, naufragaban muchos barcos en la Antártida. Y ocurrió que al verano siguiente, cuando tenía que ir a rescatarle y estaba previsto, efectivamente los hielos rompieron el casco y al final se encontró Nordenskjöld con Larsen, que se había quedado sin barco y vagando por aquí con un bote, y se encontraron casi de casualidad en una isla que hay aquí, Isla Paulet, esta tan pequeñita que aparece aquí, y que luego los argentinos tuvieron que ir un año después a recogerles. Eran cosas que duraban 3 años, pasar el invierno, el verano, el invierno, al final les recogieron aquí en Bahía Esperanza, que hoy día actualmente es donde hay una base argentina. Pero bueno,
si tiene mucho interés muchas veces la Antártida es, y lo conocemos así, por el descubrimiento, ¿no?, del Polo Sur. Como sabemos, fue Amundsen, un explorador polar con muchísima experiencia. Amundsen ya, antes de llegar al Polo Sur, ya había descubierto lo que se llama el Paso del Noroeste, un paso con un interés comercial impresionante, porque unía el Pacífico Norte con el Atlántico Norte, y hoy día es una ruta comercial pues de mucha afluencia. Fue Amundsen quien descubrió el Paso del Noroeste, o sea que ya tenía mucha experiencia. Tuvo una carrera hacia la Antártida con Scott, los dos en el mismo año salieron, y esto fue el recorrido que hicieron. Este es el Mar de Ross. La zona más cercana de acceso a la Antártida para llegar al Polo Sur era cercano a Nueva Zelanda, por ahí empezaron los dos. El tramo verde fue el camino que recorría Scott y el tramo rojo el de Amundsen. Al final llegó Amundsen al Polo Sur 3 semanas antes de que llegara Scott. Fueron 3 semanas cruciales porque Amundsen tuvo un recorrido relativamente, bueno, normal o más... no muy tempestuoso, ¿no? Pero solo 3 semanas después que llegó Scott se cambió toda la meteorología y eso hizo que los 5 de la expedición fueran muriendo a medida que volvían de nuevo hacia la punta. Hay algunos autores que dicen que el éxito de Amundsen se debió a que partió de la Bahía de las Ballenas, que estaba por lo menos 300 kilómetros más cerca del Polo Sur. Este recorrido son 1.500 kilómetros, pero 1.500 donde los expedicionarios tenían que ir, recorrían 20 kilómetros, dejaban un depósito de alimentos, volvían hacia atrás, volvían a coger más alimentos, seguían, tomaban los alimentos que dejaron para avanzar un poco más. Es decir, que el que llegaba al Polo Sur había llegado 5 o 6 veces, porque había tenido que ir dejando los depósitos. En fin, el éxito de Amundsen parece ser que fue que manejaba muy bien los perros, por eso, por cierto, muy difícil hacerlos así. Hay que decir, aunque suene un poco morboso, que llevaban muchos perros y a medida que los perros iban muriendo, se los iban comiendo, porque ahí, en esta zona, ya no hay pingüinos, no hay focas y no hay nada, ¿de acuerdo? O sea, los perros seguían formando parte, de alguna manera, de las propias provisiones. En fin, impresionante cuando se leen un poco los diarios de Scott, cómo iban afrontando la muerte a medida que, porque estaba claro, al final toda la expedición de Scott se quedaron a 20 kilómetros tan solo de un depósito de alimentos, pero ya con una tormenta de unos 55 grados bajo cero, que no podían salir de la tienda y veían que aquello pues ya había terminado. En fin, un poco triste, pero es curioso porque si sales fuera y preguntas quién llegó al Polo Sur, a lo mejor la mitad de la gente a la que le preguntes te dicen que Scott, es decir, que el que de alguna manera ha salido más malogrado es el que luego se lleva mucha más fama, ¿no? Estas son las barreras de hielo. Cuando llegaron a Amundsen, y esto en los mapas de la Antártida es muy típico, las barreras de hielo. Ahí es dificilísimo llegar con el barco y atracar, porque esto es una barrera de hielo. Toda la Antártida, o en mucha parte, son barreras, esto pueden ser entre 100 y 50 metros de altura. Iban con los barcos, iban llegando y tenían que bordearlo porque no había manera de atracar el barco. Estos son los paisajes típicos de lo que es el acceso a la Antártida en verano, y son estas barreras de hielo que es imposible, digamos, penetrarlas. Esto es lo que se llama la barrera de hielo, y a veces es un poco más fina, se llama la banquisa, y bueno, es, digamos, lo que protege toda la costa. No es fácil. Fijaros aquí esta foto preciosa del Hespérides español, cerca, atravesando una parte de icebergs, pero ya accediendo de alguna manera o cruzando esas barreras de hielo en verano, que es cuando se puede acceder. Bueno, por terminar un poco con esta introducción histórica, ¿cómo nos vamos a pasar por alto Shackleton? Shackleton ha sido, digamos, el expedicionario más impresionante en todos los accesos a la Antártida. Fue 3 veces. La primera vez fue precisamente con Scott. Riñeron, por cierto, llegaron mal. Las expediciones se llamaban con el nombre del barco que iban. Por eso se dice que la primera expedición de Shackleton fue la expedición Discovery. Discovery era el nombre del barco. Fue con Scott y riñeron porque precisamente tuvieron que volver por problemas de salud del propio Shackleton. A Scott no le gustó mucho aquello. Posteriormente quiso vengarse Shackleton, organizó la expedición Nimrod, por la cual él, sin Scott, llegó a estar a 190 kilómetros del Polo Sur. Después de haber recorrido casi 1.300 kilómetros, se quedó a 190 kilómetros y tuvo que dar la vuelta porque veía que no tenían alimentos y que si seguían, pues iban a morir.
Hace falta temple también, después de organizar una expedición y quedarse casi al ras. Pero por lo que se conoce la proeza del Shackleton, sin duda fue la tercera vez que fue a la Antártida. Scott ya había descubierto el Polo Sur, con lo cual no había nada que descubrir, por así decirlo, y Shackleton se propuso atravesar andando todo el territorio de la Antártida, 3.000 kilómetros. Había organizado la expedición para que le dejaran en un punto y le recogieran en el punto diametralmente opuesto. Naufragó el barco, entraron en el mar de Weddell, aquí se rompió el barco, por eso, porque los hielos resquebrajaban el barco. Estos son fotografías del barco real. Se quedó con una tripulación de 28 personas que les dejó a todos en una isla que hay aquí, Isla de Elefante, y él, con otras 6 personas, aquí en un bote salvavidas, recorrieron 1.400 kilómetros del Atlántico Sur hasta la isla Georgia del Sur, donde él sabía que había balleneros. Les duró aproximadamente un mes. Imaginaos lo que puede ser encontrar una isla pequeñita en 1.400 kilómetros con un sextante, que era muy difícil manejarlo, pero en una especie de bote salvavidas y pasando un frío tremendo. Esta es una de las proezas más impresionantes que se conocen en lo que son los expedicionarios en general o los expedicionarios antárticos en particular. Curiosamente, el Endurance, el famoso barco por el que se conoce, este es un titular del Mundo del año pasado. El año pasado, en marzo, me parece 9 de marzo, descubrieron el Endurance hundido en el mar de Weddell y tiene un interés histórico impresionante. Lo que pasa es que eso no se puede tocar. Todo lo que hay en la Antártida, como ahora voy a mencionar, es patrimonio de la humanidad y no se puede tocar, eso es intocable. Así que aunque tendría mucho interés sacarlo y desde luego técnicamente no ofrecería grandes dificultades y llevarlo a un museo, pero ahí está, se queda en el fondo de la Antártida. Ahí lo encontraron, ya digo, es curioso porque lo encontraron hace menos de un año, el 9 de marzo del 2022. Esta es la plataforma de hielo de Weddell, donde naufragó el barco de Shackleton. Fijaros, os pongo aquí, aparte de la fotografía, preciosas. No vamos a ver árboles, es obvio, claro, o paisajes de otro tipo, pero esto es muy bonito también, o sea que son paisajes realmente sobrecogedores. Os pongo la fotografía y la zona a la que pertenece. Esta zona es tremendamente interesante, todo el mar de Weddell que bordea lo que es la península antártica. Os voy a mostrar muchas fotografías de esa zona. Estas son las fotografías de estas plataformas de hielo del mar de Weddell. Es espectacular porque además la base científica donde estuve yo ahí al lado, pues yo estaba constantemente sacando fotografías del mar porque cambia constantemente. Tú le ves un día, le ves al día siguiente y ha cambiado el aspecto. No solo el de la atmósfera y la luz del día, sino también lo que es el aspecto de la cantidad de bloques de hielo que se van moviendo, aunque sean gigantescos, pero es un mar muy dinámico. Bueno, ¿cómo se rige hoy la Antártida? Bueno, pues el Tratado Antártico. La Antártida tiene una gestión política que han firmado 54 países, entre ellos España, por cierto, aquí veis la banderita de España. Se firmó en el año 59 y de momento estará en vigor por lo menos hasta el 2040, que es un tratado que firman estos países. Claro, uno rápidamente mira y dice, a ver, ¿lo firmó Estados Unidos? Sí, afortunadamente está aquí. Vale. ¿Lo firmó Rusia? Sí, también lo firmó Rusia. Bueno, pues vale. Parece que tenemos más probabilidades de que se respete. Porque, sin duda, la Antártida ahora mismo es un territorio de grandísimos recursos naturales. Habrá petróleo, habrá minerales raros, habrá de todo tipo de cosas. Y tienen mucho interés. De momento es intocable. El Tratado Antártico tiene varios artículos, no os voy a aburrir con ellos, pero sí con 2, para resumir un poco cuál es la gestión que se hace, ¿no? El artículo 1 del Tratado Antártico dice que la Antártida solo se utilizará para fines exclusivamente fines pacíficos. La presencia militar solo se justificará si los militares están dando apoyo a científicos para labores científicas. ¿De acuerdo? Ese es el primer artículo. O sea, no se permiten armas, por poner un ejemplo, ni siquiera en el entorno militar, salvo en algunos casos que garanticen la seguridad de alguna manera. Y el artículo 4, también muy interesante, es el que establece que no se admitirá ninguna reclamación de soberanía territorial sobre la Antártida, porque hay muchos países que están así, esperando a que el Tratado Antártico acabe para decir, esta parte es mía. De momento, que quede meridianamente claro, la Antártida no es de nadie. Es territorio de la humanidad y lo único que se puede hacer allí es investigar, hacer actividades científicas con interés científico. El turismo, afortunadamente, todavía no se ha relanzado, aunque empieza a asomar los dientes un poquito. El turismo es imparable, pero de momento esto es lo que rige.
Como digo, hay muchos países que están reclamando parte de la Antártida. Fijaros, no es de nadie, digo yo, y sin embargo vemos aquí un mapa de la Antártida llena de quesitos, ¿no? De esos sectores que corresponden a las reclamaciones de países que por razones históricas fueron muchos navegantes que por razones históricas, pues digamos que dicen, joder, si yo descubrí esta parte, yo quiero que sea territorio mío. Los principales territorios o países que reclaman territorio son Chile, por su cercanía, lógica, claro, Australia, Nueva Zelanda, Francia tenía unos marinos que, por ejemplo, Gerlache, que era belga, francés, etcétera, fue, por poner un ejemplo, el primero que pernoctó todo el largo invierno antártico, 6 meses, todo el invierno en la Antártida. Por eso, aunque veáis que Francia está un poco lejos, geográficamente hablando, pues tienen razones históricas, ¿no? Argentina, Reino Unido, claro, los principales navegantes eran del Reino Unido. Noruega, por Amundsen, claro. Estos son un poco los territorios que están solicitando de alguna manera reclamación. Esta es la base de Marambio, donde yo estaba. Ahora todavía no voy a hablar de esta base, pero he puesto la fotografía para que veáis cuál es la entrada de bienvenida a la base Marambio. Dice, Argentina, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Mentira. Y tengo mucho cariño a los argentinos. De hecho, he estado conviviendo con ellos en una base en la que ellos nos han dado soporte científico cuando España, por ejemplo, no tiene ninguna base permanente y Argentina tiene 12 y Chile otras tantas también. Que sean permanentes. Permanente significa durante el verano y durante el invierno. Bueno, pues veis, van poniendo cartelitos porque para ellos tiene importancia ir dejando claro que de alguna manera cuando se abra la veda podrán reclamar ese territorio. Estos son 2 billetes de curso legal de Argentina, uno de 100 pesos y otro de 1000 pesos, donde mirad el mapa de Argentina. Esto es real, lo he escaneado yo, un billete que podéis tener, le escaneo y digo, anda, mira, el mapa de Argentina que enseñan ellos en el colegio. Y está todo el mapa de Argentina y el sector correspondiente a la Antártida, y es una provincia para ellos. Bueno, no es cierto, si lo veis, no es cierto, pero bueno, está bien que de alguna manera también se muestre interés, pero no es verdad, son reclamaciones solo. El caso de Argentina es muy curioso, además, porque ¿cómo se han logrado las conquistas a lo largo de la historia? Pues mediante colonización, eso lo sabemos muy bien, y mira, en San Esteban también lo sabemos mucho mejor, ¿no? Por el pasado de hace muchos siglos. La colonización funciona. Argentina paga a familias para que pasen 9 meses en esta base, la base Esperanza, esta donde rescataron, como decía al inicio, a la expedición de Nordesfjord. Paga a familias para que vivan ahí 9 meses. Para ellos es importante decir, no solo tengo científicos, sino tengo algunas familias viviendo. Esta es la base Esperanza, que tiene unas casitas, tienen una antena de internet por vía satélite y, bueno, pues han conseguido que la primera persona nacida en la Antártida, que por cierto fue alguien que nació en esta base, el 7 de enero del 78, pues haya sido un argentino. Eso es importante. Otra cosa muy curiosa es decir, ¿por qué les paga 9 meses? Porque Argentina quiere ahora batir el récord de que nazca la primera persona, pero engendrada también en la Antártida. Es decir, todos los aspectos relacionados con lo que es la colonización son muy importantes a estos niveles, ¿de acuerdo? Entonces este es el caso de Argentina. Bueno, vamos acercándonos un poquito a ver algunas bases que hay y las actividades que se hacen allí. Este es un plano o un mapa de lo que es la Antártida y donde veis bolitas o circulitos rojos es donde hay bases científicas. Para que os hagáis una idea, en la Antártida, ¿cuántas personas hay en este territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados? Pues en verano, que es cuando más campañas científicas hay, pues puede haber del orden de unas 5.000 personas en la Antártida. En invierno ya no, puede bajar a menos de la sexta parte. Pero en verano, pues 5.000 entre científicos y militares. He querido extraer algunas figuras de mérito, ¿no? de algunas bases por ver algunos datos así un poco más curiosos. ¿Cuál es la más antigua? Pues la más antigua fue la base de Orcadas, por cierto, perteneciente a Argentina, que además estos fueron, pero de manera robusta en la Antártida. Ya la abrieron en 1904 y es una base que opera ininterrumpidamente, verano e invierno. Está, eso sí, en las islas, no está dentro del continente antártico. Esta es la más antigua, la Argentina. Por ejemplo, ¿cuál es la más grande? McMurdo, de Estados Unidos, aquí, justo aquí, al pie del volcán Erebus, que es un volcán que está activo, y justo aquí donde inició Scott el viaje hasta el Polo Sur. Desde aquí fue Scott
y Amundsen desde aquí. Esto es lo que se llama la Bahía de las Ballenas y esto es la plataforma de hielo del mar de Ross, como hemos visto antes, pero visto en el mapa del otro lado. Es la más grande que hay en Estados Unidos y en verano pues llega a haber hasta 1.260 personas. Para lo que es una base es extremadamente grande, muy, muy, muy grande. No, las bases no tienen esta cantidad de gente. ¿Cuál es la más cerca del polo sur geográfico? También operada por Estados Unidos. En el mismísimo polo sur, la base de Amundsen Scott. Es un lugar tremendamente importante, en el medio del continente antártico. Otra es cuál es la más cercana al polo magnético. La he puesto porque fue precisamente aquí donde se logró el récord ese del que os he hablado al inicio, cerca de los 90 grados bajo cero. Aquí, la base Vostok, que está aquí, la opera Rusia y está muy cerca de la base Concordia, que es donde la opera también la Agencia Europea del Espacio, donde hay muchas medidas correlacionadas con satélites. ¿Qué se hace en estas bases en la Antártida? Este es el aspecto de una base moderna, que es la base Concordia. Esta la están operando actualmente Francia e Italia. Y como digo, pues tiene una parte importante de la Agencia Europea del Espacio. Se hacen cosas como esta, investigar la atmósfera. Esto es una cosa muy curiosa. Me gusta mucho la fotografía, tiene mucha técnica detrás. Con eso no os voy a aburrir, pero sí quería mostrarla. Esto es un rayo láser con una potencia tremendamente alta. Esto es lo que se llama un LIDAR atmosférico, que en medio del invierno polar, es un láser verde, se tira hacia arriba y de esta manera los científicos pueden saber en todos los perfiles de la atmósfera pues qué tipo de propiedades tiene la atmósfera, relacionado siempre con el cambio climático. La palabra cambio climático aquí va a ser de alguna manera permanente. Un LIDAR de este tipo pues da propiedades de todos los perfiles de la atmósfera, incluso propiedades del ozono en la parte de arriba, que luego mencionaré. Bueno, pues se hace ciencia pues de mucho nivel. ¿Cómo no mencionar qué tiene España en la Antártida? Fijaros, aquí este es el sur aquí estaría Ushuaia, Punta Arenas, Chile, Ríos Gallegos, el sur del continente americano. Y estas son la puerta de entrada a la Antártida, que es el archipiélago de las islas Shetland del Sur, que son las que os pongo en este mapa. Ahí es donde ubicó en el 1988, España, la primera base antártica. Está operada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hacen sobre todo estudios de tecnología marina. Y mi grupo de trabajo de la universidad, precisamente, el año pasado, fuimos por primera vez a colocar un equipo también en esta base, ¿no? En colaboración con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es una base, la base Juan Carlos I, que solo opera 3 meses, de enero a marzo. No opera durante el invierno. Y España tiene otra también, ¿no? En la isla de Decepción. Está en una isla que se llama Isla Livingstone, una de las islas de Shetland del Sur. Y en la isla de Decepción, que fijaros es como una especie de croissant, que son los restos de un volcán. Eso tuvo una erupción muy fuerte, levantó así todo el centro y tiene pues esta isla, esta forma, pero que la hace muy atractiva porque tiene una ensenada, una bahía tremendamente tranquila. Tiene su historia también porque los expedicionarios se iban y se metían rápidamente aquí cada vez que había las fuertes tormentas antárticas, ¿no? Ahí situó en el 89, a principios de los 90, la base española de Gabriel de Castilla. Suena Gabriel de Castilla, os lo he dicho al inicio, ¿no? El primero que ha visto la Antártida, palentino también, ¿no? Ahí está, es una base también que no es permanente y solo opera de enero a marzo. España llega a las bases antárticas con buques oceanográficos. Hay 2, pero al que más os puede sonar es el Hespérides, que lleva funcionando ya durante muchos años. Esta es una preciosa fotografía de su entrada cerca ya de las islas Shetland del Sur. Hay fotografías del Hespérides magníficas. Este es el Paso Drake o Mar de Oces. Esto lo grabaron mis compañeros justo hace un año cuando iban a la base Juan Carlos I y cogieron el Hespérides en Ushuaia y cruzaron hasta la Shetland del Sur. El Paso Drake, que son aproximadamente unos 1.200 kilómetros, se lo hace el Hespérides en unos 3 días. Este es el aspecto de un día cualquiera. Si alguien ha visto la película Master and Commander, que es una película muy interesante, hay una parte de la película donde están cruzando el Cabo de Hornos y hay unas tormentas de este tipo. Este es el Mar de Oces, el Paso Drake, que es el lugar
desde el punto de vista del océano, lo más terrible del planeta, porque siempre está así. No, nunca el mar está en calma, porque se unen dos grandísimos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Y entonces, pues esto lo grabaron mis compañeros, para que tengáis una idea de lo que es cruzar el mar, el estrecho de Drake, ¿no? ¿Por qué se va a la Antártida? Bueno, pues esto es muy interesante, sobre todo para estudios de cambio climático. Fijaos, yo os cuento una anécdota. Yo hace aproximadamente 10 años en la universidad yo propuse a unos compañeros meter una asignatura en un máster que se llamara Cambio Climático y me encontré con cierto rechazo de mis compañeros físicos que decían que, bueno, es que cambio climático, todavía eso no se... todavía no está demostrado, es que meter eso ya como tal, eso todavía son teorías y tal. El Premio Nobel de Física, de 2021, es decir, hace año y pico, que se da aproximadamente en octubre, se lo han dado a unos investigadores precisamente por estudiar que se llaman los sistemas complejos aplicados al estudio del clima. Nunca, jamás, un premio Nobel de Física normalmente se daba al bosón de Higgs, a los que estudian partículas elementales, las galaxias, la expansión del universo. Al clima, la primera vez. A mí esto me gustó porque, de alguna manera, supone un espaldarazo científico absolutamente inapelable, ¿no? a los estudios de cambio climático, que es la gente que se está dedicando a ver qué le pasa al clima. Concretamente estos dos, este japonés y... Manabe y Hasselmann, por aplicar la física, en esto tampoco me voy a extender, precisamente a dos cosas. Un poco al estudio del clima, que es un fenómeno en el que confluyen muchas cosas muy difíciles de estudiar. Tierra, mar, el océano, la criosfera, etc. Y también, en el caso de Manabe, por aplicar los sistemas físicos a los modelos de calentamiento de la Tierra debido a los gases de efecto invernadero, lo que está produciendo de alguna manera el calentamiento de la Tierra. Premio Nobel de Física. Esto es por si alguien tiene alguna duda de que el cambio climático es una acción absolutamente científica. Y eso hace que todos los años pues, se junten científicos, políticos, etcétera, en lo que son las COP, ¿no? Las cumbres, de alguna manera, cumbre del clima. La última, para hacer poco, es verdad. Pero bueno, las voy a mencionar. La última es la que ha tenido lugar en noviembre en Egipto, la COP27, donde tienen una estructura, lo veis un poco en los telediarios, ¿no? Primero van los científicos, exponen los datos. ¿Qué datos hay para aburrir? Datos hay por parte de satélites, por parte de estaciones de tierra, por partes de todo tipo. Y hay conclusiones muy claras. Los científicos ponen allí, en su panel, el panel intergubernamental para la lucha contra el cambio climático, que quizá os suene las siglas IPCC, y luego la idea es que los políticos tomen decisiones. Digo que normalmente son cumbres pues de mucha decepción, porque es un problema muy complicado. Es buscar otro sistema energético para el planeta, etcétera. A mí, lo que más me molesta, digamos, de estas es que al final se termina haciendo más caso a una activista adolescente que está muy bien, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero todos sabéis de quién estoy hablando, que se le haga más caso a ella, por ejemplo, que a los científicos, que llevan hace mucho tiempo hablando de ellas. Pero bueno, desde el punto de vista periodístico, parece que llama mucho la atención esto. Esto es una cosa muy seria, ¿no? Para verlo así. ¿Dónde empezaron los primeros problemas antárticos? Seguro que todos en los años 80 recordaréis el follón que se montó cuando se descubrió que el agujero de la capa de ozono, es decir, que la capa de ozono se estaba debilitando. El ozono es un gas que cuando está a nivel del suelo es tremendamente perjudicial para la salud, te produce hasta la muerte, en grandes dosis. Pero cuando se coloca entre 15 y 30 kilómetros de altura, allí está muy bien porque hace de filtro para que la radiación ultravioleta no entre, digamos, en el planeta y no nos queme y nos produzca eritemas o cánceres de piel. O sea que, ¿qué se encontró en los años 80? Precisamente en estaciones antárticas se encontró que la capa de ozono se estaba debilitando. Octavio, por favor, actívame el vídeo este. Fijaros, el fenómeno de ozono, de la capa de ozono, el agujero de ozono es esto. Estos son medidas de satélite. Ocurre entre julio y diciembre, pero luego ya se recupera. Y son épocas donde, por la meteorología tan complicada que tiene la Antártida, se forma ahí lo que se llama un vórtice ciclónico y hace que gases que destruían el ozono pues les dé tiempo a estar activándose. Hasta que llega ya la primavera,
acaba el invierno polar y de alguna manera pues ya se recompone un poco de nuevo. Todo esto empezó a dar la voz de alarma en los años 80 y eran estaciones que estaban en la Antártida, porque sucede en la Antártida. Se está viendo ahora también un poquito de agujero de ozono en el Ártico, pero afortunadamente en medias latitudes no lo tenemos. Pero gracias también a que sí que se han puesto medidas, como fue el Tratado de Montreal en el 87, donde se eliminó la utilización de los famosos CFCs, ¿no? Los gases que destruyen la capa de ozono. Ojalá con el calentamiento se estuvieran tomando medidas tan contundentes también, porque son las que hay que tomar de alguna manera. ¿Por qué la Antártida es tan importante? Está relacionado también con el cambio climático, el agujero de ozono, aunque en principio tiene un origen completamente diferente, pero una vez que se produce, tiene un efecto de calentamiento de las capas altas de la atmósfera y también contribuye al calentamiento del planeta. Es decir, no tiene su origen en el cambio climático, pero sí tiene consecuencias. ¿Por qué la Antártida es tan importante para el clima? Pues porque es un lugar que, lo primero, el hombre no lo ha tocado. Se puede ir allí a estudiar el clima, pero en las condiciones más vírgenes del planeta. Y además, porque es un continente, a diferencia del Ártico. Es tierra cubierta de hielo. Y además es una cosa muy curiosa. Mirad, esta fotografía la tomé yo cuando estaba allí. Me invitó un compañero a ir a visitar una pingüinera donde había pingüinos. Estaba aproximadamente unos 8 kilómetros de distancia de la base. Este es el aspecto. Yo saqué esta fotografía porque me gustó mucho, para dar una idea de que en la Antártida pues también hay zonas montañosas. Aquí íbamos por aquí, hay que bajar por aquí, ir para allá, y al final nos acercábamos a la zona de pingüinos para verlo, ¿no? Bien. A mí me gustó mucho la excursión, luego os mostraré algún vídeo de pingüinos. Y le dije a mi compañero, ¿cuándo volvéis? Dice, no sé si mañana o pasado mañana, porque tenemos que volver otra vez a fijar y a registrar los nidos. Digo, yo vengo con vosotros si os parece bien, porque me ha gustado mucho la excursión. Al día siguiente, en el mismo lugar, yo saqué esta fotografía. Las dos son mías. O sea, doy fe de que aquí hay una diferencia de entre 24 y 36 horas. Esto ocurre en la Antártida. Es decir, un día te levantas, está completamente cubierto de nieve, al día siguiente, en el verano, claro, cuando las temperaturas son, pues aproximadamente en el verano antártico, aquí en el extremo de la península antártica, pues entre -10 y +5, ahí aproximadamente. Esto es muy importante desde el punto de vista climático y el albedo que presenta la superficie del planeta. Por eso también tiene mucho interés estar... Mencionaba los satélites. Hay constantemente muchos satélites que están mirando, tienen un aparato que se llama un altímetro, van mirando abajo y pueden conocer, no os voy a explicar cómo, pero seguro que me creéis, que desde satélites es capaz de determinar perfectamente el espesor de hielo y tenerlo controlado. Gracias a eso se sabe, por ejemplo, que la Antártida y Groenlandia juntas cada año pierden 500 kilómetros cúbicos, cada año. Esto es una cifra muy grande. Es un deshielo tremendamente importante. Además, a un ritmo que va aumentando mucho. En los años 80, la pérdida de hielos producía, imaginaros, todo en la Antártida y todo en la Groenlandia cubiertos de hielo, pues se perderían como un grosor que parece muy pequeño, que equivaldría a 2 milímetros por década. Dice, joder, parece que no es nada, pero estamos hablando de muchos kilómetros cúbicos. Bueno, este es el ritmo de pérdida de hielo en el 85. En el 2015 el ritmo ya era de 13 milímetros por década y actualmente se están perdiendo aproximadamente unos 18 milímetros por década. Este dato de 500 kilómetros cúbicos y no se recupera. Esto se pierde y ya está. Hay gente que se cree que el problema del deshielo es que suba el nivel del mar y que se pierda en algunas islas. Os aseguro que ese es el menor de nuestros problemas con el deshielo. El mayor de nuestros problemas es que tiene repercusión sobre la corriente oceánica, que ahora os voy a mencionar. Mirad, estos son datos de satélite, son figuras de satélite, donde se ve aquí, en la península de Larsen, recordad, se le pone península de Larsen o Barrera de Larsen, que era el capitán de la expedición de Nordesholm, que se le rompió el barco y al final les tuvo que rescatar la Armada Argentina. Bueno, estos son datos de satélite, un satélite radar. Los radares desde el satélite son muy interesantes porque son transparentes a las nubes. Es una zona que siempre está cubierta de nubes, pero cuando miras por radar es transparente y entonces estás viendo lo de abajo. Es muy interesante por eso, ¿no? Desde el espacio. Y aquí estáis viendo la secuencia, desde el 86 al 2002, cómo se va perdiendo hielo en barreras de hielo que están ahí. Aún así, el fenómeno no es tan preocupante en la Antártida como sí lo es en el Ártico. ¿Por qué es importante para el clima? Decía, el deshielo lo que produce es la interrupción. Todo el planeta, todo el clima del planeta está regulado por esta corriente, la corriente de agua. Hay una corriente superficial
que es de aguas calientes, y hay una corriente profunda de aguas frías. Que esto funcione nos asegura qué clima tenemos que tener en España, ¿de acuerdo? Y en muchos otros sitios. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes deshielo en la Antártida, el agua fría del deshielo se te queda en la superficie e interrumpe la correa oceánica, que es la que regula el clima del planeta. Lo que ya se está poniendo de manifiesto es que el deshielo lleva consigo precisamente una interrupción, y ya se están observando interrupciones de la corriente oceánica. Os aseguro que este problema climáticamente es mucho más grave que el hecho de que la superficie del mar aumente, que ya es grave de por sí también. Y también se va a la Antártida a estudiar estas cosas tan bonitas como son las auroras polares, ¿no? Precisamente en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur, pues por la confluencia del campo magnético hace que las partículas que vienen del Sol se aceleran y vayan ahí, todas confluyendo. En ese efecto salen esas luces luminiscentes que son las auroras polares y que de alguna manera es una manera indirecta de estudiar también el Sol. Es espectacular. Mirad, lo que os voy a poner ahora es un vuelo de la Estación Espacial Internacional captado por un astronauta desde 400 kilómetros de altura en el vuelo de Madagascar a Australia. Esto es una aurora vista desde arriba. Normalmente aparecen en los documentales las auroras vistas desde abajo. Pues esta es vista desde arriba, desde 400 kilómetros. Así se ve toda la ionización, ¿no? El aspecto eléctrico que tienen las capas altas de la atmósfera. Eso se estudia también allí. Y, sobre todo, lo que te encuentras en la Antártida, muchos científicos son paleontólogos. Esta foto la he sacado yo en la península antártica y se ve lo que es. Eso es un tronco de un árbol. En la península antártica se han descubierto lianas. En esa zona estuvo cubierta de bosques tropicales hace muchos años, claro. Es decir, se estudia también cómo ha ido cambiando el clima del planeta, en este caso no por causas artificiales. Esto se le ve. ¿No veis que esto parece un tronco? Esto es un acantilado, donde salen fósiles de este tipo. Está petrificado. Hay muchos fósiles y esto, pues no hay ninguna duda hoy día. Luego se ven cosas de animales muy curiosos, ¿no? Estos son incendios. En España, esto es España y Portugal, son imágenes de satélite, fortísimos incendios que elevan los aerosoles hasta la parte alta de la atmósfera. Nosotros vamos a la Antártida precisamente a estudiar cómo impactan incendios forestales, por ejemplo, esto es un vídeo. ¿Me lo puedes poner, Octavio, el vídeo? Y pincha por la mitad, para no alargarlo demasiado. No sé si se verá la barra. Estos son incendios que han ocurrido en Australia, todos los habéis oído en los telediarios. Esta es digamos, el humo y los aerosoles que proceden de los incendios de Australia en el 2019, no hace mucho. La Antártida está aquí, bueno, es todo esto, lo que pasa es que lo estoy viendo en un mapa. Y mirad, estos son restos de incendios, aerosoles. Nosotros los hemos detectado ahí en la Antártida, en los equipos que ponemos a nivel de tierra. Es decir, esto es importante saberlo, porque los aerosoles, cuando se generan, esto tiene un papel muy importante en el cambio climático, y cuando se generan lo normal es que vayan a tierra y se caigan, es la calima también, pero cuando se quedan en las capas altas y ya van a perdurar durante mucho tiempo, pues tienen un efecto sobre el cambio climático también. Pues eso vamos a hacer también a la Antártida. Bueno, no os doy ya más guerra con la parte científica y vamos a ver ahora algunas fotos de lo que es la base. ¿Cómo se llega a la Antártida? Bueno, pues desde España normalmente pues tenemos más cerca yendo por el continente americano. Te vas a, bueno, pues a Buenos Aires o a Santiago de Chile, si vas a ir a alguna base chilena, y luego pues te tienes que ir, yo en este caso este es el trayecto que hice desde Buenos Aires hasta Ríos Gallegos, hasta la punta del continente. A partir de aquí ya, yo tuve mala suerte porque fui en época COVID y me hicieron estar en una base militar en Buenos Aires durante casi un mes, precisamente para evitar llevar el COVID a la Antártida. Imaginaos lo que podía ser. Por cierto, España, en las primeras expediciones del ejército español a las bases de Juan Carlos I, obligaba a los militares a estar operados de apendicitis, porque un apendicitis en la Antártida te puede traer un problema muy serio, algo que aquí se corrige de manera... Es decir, que desde el punto de vista de salud, como veis, las cosas pueden ser muy complicadas. Bueno, viajas al extremo sur del continente y luego te vas, pues esto lo cruzas como puedas. Si vas a las bases españolas, te lo cruza el Hespérides cruzando el mar de Oces o el paso Drake, ese que hemos visto ahí, que vamos, por cierto, haces los 3 días de trayecto ya vestido con un neopreno. Esas son las condiciones de seguridad. O sea, no se espera a que puedas tener un accidente, sino ya es una condición de seguridad. Ha llegado el momento de explicar el título, lo de que el sol nace por donde se esconde.
Esta es una fotografía que yo tomé allí. Marambio está en el círculo polar antártico. Como sabéis, la Tierra está inclinada, claro, le da el sol y hace que mientras la Tierra va girando alrededor del sol, hace que se alternen las estaciones. A veces es, por ejemplo, aquí estaríamos representando el verano en el hemisferio sur, mientras que es invierno en el hemisferio norte. Noche total en el polo norte y día total en el hemisferio sur. Si alguien estuviera el solsticio de verano en el polo sur, digo de verano porque es el verano antártico, vería el sol hacer un círculo así, que a medida que transcurre el tiempo ese círculo va cayendo para abajo, hasta que cuando es invierno ya está por debajo y ya es de noche. Esto pasa en el mismísimo polo sur. Si tú estás, como yo estaba en esta fotografía, en el círculo polar antártico, en el día del solsticio, el arco del sol es de este tipo. Sale justo en el círculo polar antártico, justo por la geometría que tiene aquí, está saliendo del horizonte. Hace todo el círculo y se mete exactamente por donde salió. Es decir, que se mete unos minutos y vuelve a salir. A medida que pasa un poquito ya de tiempo, este círculo así según está, bajaría para abajo. Y entonces ya verías un poco más que se mete o sale por sitios un poco más distantes. Pero este punto donde está el sol, en esta fotografía, este es el sur. Y por ahí sale el sol y por ahí se mete el sol. Es decir, que esta foto no sé si es de un amanecer o un atardecer. Como diría José Luis Cuerda, amanece que no es poco. Vale, nos quedamos ahí. Así llegué yo, atravesé el estrecho de Drake con un avión del ejército argentino, es un Hércules. El ruido es ensordecedor porque son aviones de carga. Tú vas ahí con unos cascos y tal, y yo grabé esto para que veáis dónde aterriza un avión de estas características. Esto es una pista de permafrost y hielo unido a nieve. Otro problema del cambio climático. Argentina está teniendo problemas para aterrizar aviones ya en las bases, porque con el cambio climático esto cada vez es menos duro. Cuando era permafrost, un avión de estas características, un Hércules, bajaba, aterrizaba sin problemas. Pero ya en este aterrizaje, cuando bajas ya ves que dices, si parece que hay un poco de barruche, ese barro ya puede tener problemas, con lo cual Argentina está trasladando las bases de aterrizaje de aviones a unas bases que estén un poco más hacia el sur y que estén un poco más frías. Luego también aquí se ve la cosa. Esta es la llegada de, fijaros, el Hércules ese aterriza y para exactamente 10 minutos. El piloto no se levanta del asiento porque pueden cambiar las condiciones meteorológicas. Es más, es muy habitual que después de cruzar el Drake se tenga que volver sin poder aterrizar. Por eso llevan el doble de combustible. Aquí está la tripulación esperando para montar en el avión y estos son los que acaban de bajar. O sea, no paran ni las hélices, no paran ni 10 minutos para aprovechar la ventana meteorológica. Y esta es una base antártica, esta es la base de Marambio, donde yo estaba, y os voy a enseñar ahora algunas fotos. Tiene su pista de aterrizaje, aquí aterriza el Hércules. Esta, pues lo típico de una base, tienen que sacar la energía de alguna parte. Aquí hay grupos electrógenos que consumen todos estos contenedores de combustible. El combustible es una mezcla de gasoil y de aceite y se gastan pues en invierno pues hasta 1.500 litros diarios aproximadamente para una base en la que habitan en invierno unas 45 personas aproximadamente. Tiene sus almacenes de alimentos, tiene sus zonas donde se puede estar, este es el comedor y donde también trabajas, cuando no estás comiendo puedes poner ahí un ordenador si estás trabajando, haciendo lo que sea. Tiene un hangar, en este caso es una base que tiene dos helicópteros para trasladar científicos a campamentos cercanos, este es el hangar. Estos son los pabellones donde se hace ciencia de alguna manera. Aquí estáis viendo los ordenadores y tal. Aquí luego os enseño alguna foto también de eso. Y uno se pregunta por qué este es el esquema de las bases. Todos los pabellones están separados porque uno de los accidentes más frecuente que hay son precisamente los incendios. Luego, teniendo los pabellones separados, aseguras que si hay un incendio en uno no se propaga al resto. Estos son fotografías de cómo se sube a un helicóptero. Estamos subiendo ahí. Yo tuve la suerte de hacerme una vuelta en helicóptero por la Antártida. Esto es lo que se ve desde el helicóptero. Este es el mar de Weddell. Esta es una isla de origen volcánico. Esta es una placa. Aquí está la base, a unos 200 metros sobre el nivel del mar. Y aquí se está viendo que en unas zonas hay hielo y nieve y en otras no. Esto es como barro. Esta es una vista pues privilegiada, claro, desde un helicóptero. Es una cosa muy, pues muy bonita de ver, claro, cuando tomas altura y estás viendo de alguna manera, pues eso. Y estos son fotografías de la base. Este es el mar de Weddell, lo que os decía antes. Uno no se cansa
de sacarle fotografías. Miras un día, tiene un aspecto, al día siguiente tiene otro. Bloques. Estos bloques, fijaros, la base está a unos 200 metros sobre el nivel del mar. Parece que el mar está cerca, pero está muy lejos. Os digo esto para deciros que estos bloques de hielo que están algunos kilómetros alejados, esta es una foto que se ha hecho con un teleobjetivo, pues puede tener 50 metros de altura, ¿eh? Son auténticos icebergs que están por ahí moviéndose. Al día siguiente ves otro aspecto diferente, la meteorología es tremendamente cambiante. Este es un pabellón científico donde dentro hay un montón de aparatos meteorológicos para tomar medidas y al día siguiente te lo ves así. Eso es lo bonito también de estar en un lugar donde un día ves el sol y 5 días después no ves el sol. El viento es tremendo, es uno de los principales más importantes. Fíjate, dentro de la base tú tienes paneles que te van indicando qué temperatura hay. Ese día había una temperatura de 4 grados positivos. Y te pone sensación térmica -4. La sensación térmica es clave porque te está diciendo que hay un viento de 62 nudos. 62 nudos es un viento mantenido de unos 120 kilómetros por hora. Es decir, que una temperatura de 0 grados te baja 10 grados la sensación térmica. Por eso, en la base, en todas las puertas, te ponen una tabla de que hay unos números donde te indica, según qué temperatura tienes, cuánto tiempo puedes estar trabajando fuera sin llegar a tener síntomas de hipotermia, que lo vigiles de alguna manera, ¿no? Esto es muy importante. Estos son los pabellones, saqué una foto un poco para que pudierais verlo, se construyen aislados del suelo y llenos de carámbanos, claro, por las bajas temperaturas, pero esto asegura que los pabellones estén aislados del suelo, ¿no? Y de alguna manera, pues del frío. Este es el aspecto de cómo se construye una base a base de este tipo de cosas. Este es el aparato que instalamos nosotros allí, no me voy a entretener en esto, es un robot, básicamente está programado, funciona solo. Bueno, funciona solo con una manta térmica aquí, porque con las bajas temperaturas, si no, todo se destroza. Pero esto es una manta que le produce un poco de calor para que no se destropee. Este cacharro mide al sol cuando le dices que lo haga y toma parámetros de la atmósfera y así pues tomas datos. Aquí, esto es un día, cuando lo instalamos. Al día siguiente te lo encuentras así, todo absolutamente helado, porque es, claro, el aspecto antártico. Y estos de color naranja son gente del Servicio Meteorológico Argentino que se quedan 13 meses allí. Argentina les duplica el sueldo a esta gente precisamente para que estén así. O sea, los argentinos van allí por dinero, entre otras cosas, ¿no? Y están allí 13 meses. Tienen unos exámenes psicológicos muy importantes, precisamente para aguantar tanto tiempo, pues porque tiene que ser gente con mucha estabilidad emocional, de alguna manera. Y esto son cosas que allí se hacen, ¿no? Pues eso, lanzar globos para medir el contenido de ozono, de la estratosfera. Aquí estás lanzando un globo, ahora le vais a ver. Ahí lleva una sonda. Ese globo está inflado de helio para que suba para arriba. Parecido al de los chinos que está espiando ahora a Estados Unidos. Sí, porque estos cuando suben a niveles de presiones inferiores se va inflando. Y ese globo que estáis viendo ahí tiene un látex flexible que cuando está a 20.000 metros de altura, el globo es como 10 veces más de volumen, porque la presión al ser menor se infla, hasta que termina estallando y cae donde caiga. Bueno, luego tú estás viendo en el ordenador pues gráficas de cómo es la atmósfera y qué medidas estás tomando. Aquí están tomando estos chicos datos de ozono también, del espesor de ozono, porque es un tema muy importante para controlar. Y estos son pues el paisaje que te encuentras, cómo te mueves allí para ir de un lado a otro. Bueno, pues estos son militares que dan apoyo precisamente a científicos. Bueno, estos dos, porque este chico que veis ahí se llama Gustavo, es con el que a lo mejor ahora vamos a poder hablar con él. Este es un aparato, es todoterreno, que llevan ahí también cadenas, pero claro, no hay caminos, allí te tienes que mover como puedas y te van llevando así. Este es el aspecto, de alguna manera, en días de niebla, de muy poca visibilidad. Estas fotos nos estamos acercando ahí a una parte que está como a 3 kilómetros de la base. Tiene que haber puntos de referencia, porque si no pierdes de alguna manera la referencia. Y otra cosa importante también, cada vez que sales de la base te obligan a llevar una emisora de radio y además cada 10 minutos ir diciendo dónde estás, más o menos, porque pasar una noche fuera pues no es agradable luego. Entonces, cualquier salida que hagas fuera de la base estás controlado siempre por una emisora de radio. Este es el paisaje allí, claro, hay días preciosos, ¿no? de cielo azul, paseando ahí por la nieve. Habitualmente vas a lo mejor con unas raquetas si la nieve es blanda, y si la nieve es dura, pues con unas botas de montaña te valen igual. Estos son algunos puntos intermedios que hay en alguna zona donde puedes parar.
Este es un paisaje yendo a la pingüinera. La pingüinera más o menos está aquí. Aquí hay una población de unos 25.000 pingüinos, son unos bichos que son muy gregarios y siempre lejos de la base, no te dejan construir una base en lo que es una pingüinera, precisamente para procurar no alterarlos mucho. Y estos son pingüineros que van pues cada 2 días allí a tomar el censo, a hacer fotos, a tomar registro de los nidos, etcétera. Este es el aspecto del mar de Weddell en todo lo que es una playa de la Antártida, no una playa de Benidorm, sino una playa de la Antártida, con sus bloques. El paisaje es muy bonito, los bloques de hielo por ahí. Esta vez la primera vez que vi pingüinos. Llegué allí y dije, me cachi la mano, los pingüinos allí. Estaban allí en un bloque de hielo. Es un bicho que le ves y parece torpe en tierra, pero cuando se mete en el agua es de una agilidad absolutamente tremenda. Es impresionante, pero son muy simpáticos. Mira, prueba de ello es estos, ¿no? Aquí yo estaba haciendo fotos, no se dejan que te acerques, pero cuando te pones a andar, ellos se ponen delante de ti. O sea, no están huyendo. Yo a veces me apartaba y los pingüinos van mirando detrás y se ponen delante de donde vas tú. No sé, es como una actitud de decir, el que marca el camino soy yo. O sea, no te dejan que les toques, pero no se escapan. Mira, estos que se van para allá, que se podían ir, vienen rápidamente y se vuelven a colocar otra vez delante. Y luego hay otros bichos muy extraños, claro. Esto es una mano, mi mano, que tengo encima una cosa que se llama picnogonido, una cosa rara que yo no había visto nunca. Es como una araña, a veces lo llaman araña de mar, que tiene 10 patas. Esto es un bicho que está vivo. Bueno, ves bichos raros en la Antártida, claro. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé qué es, pero tiene ahí un caparazón, pues claro, bichos que han evolucionado precisamente para conseguir aguantar las temperaturas que tienen. Estos ya os los he mostrado, lo que son fósiles. Y luego quería mostraros algunas fotos de dentro de la base. Esto es un vaso de agua. Todo el mundo sabe que no, que es un tarro de mermelada que se ha gastado, pero es que aquí se vive en unas condiciones de reciclado absoluto, es decir, que no hay vasos, son los tarros, se utilizan para beber agua porque tal, ¿no? Y hay una costumbre en la Antártida, en todas las bases del mundo, que todos los sábados se come pizza. Bueno, pues esa es la mayor fiesta que te puedes permitir en la Antártida. Pues esto es un sábado por la tarde, comiendo pizza, pues esto es tal. Lo que tienen todas las bases muy cuidados son los gimnasios. Esto es un gimnasio dentro de la base, precisamente porque, hombre, normalmente es gente joven que está aquí y que además mantienen la cabeza en su sitio. Un tío que está 13 meses aquí, pues necesita tener la cabeza muy templada y el deporte pues es muy importante. Los gimnasios, la verdad es que están muy bien cuidados. Estos son los comedores de dentro. Es curioso porque Argentina tiene otra base aquí, más dentro, la base de Belgrano. Este es el Irizar, un rompehielo entrando, y no se puede acceder de ninguna manera. Mirad cómo les llevan las provisiones. Pasa un avión, en este caso es un Antonov que tienen, que compraron a Rusia, les mandan las provisiones, caen allí y se van a por ellas con motos de nieve o estos trastos para llevarlo luego a la base. La base de Belgrano almacena todo esto en vez de en barracones, en túneles de hielo. Así se vive en otras bases antárticas también, ¿no? Y bueno, pues algunas fotografías también de la base, el mar de Weddell, algunas parecen tal, los atardeceres, algunas parecen repetitivas, pero es que claro, es un sitio donde no te cansas de sacar fotografías. Aquí hay otra, del mar de Weddell también, otro atardecer, también, claro, la atmósfera allí te presenta unos aspectos absolutamente idílicos. Y también hay accidentes en la Antártida, claro. Estos, pues desafortunadamente, casi todas las bases tienen alguna zona donde para recordar de alguna manera a accidentes. En este caso es un accidente de helicóptero, bueno, pues que murieron ciertas personas y también aparece eso. Y bueno, para los que estén más interesados en una charla de este tipo, yo creo que mostrar algún libro pues es muy interesante. Yo recomendaría los libros de Javier Cacho, tiene un libro dedicado a la historia de las primeras expediciones que se llama Héroes de la Antártida, absolutamente extraordinarios, el dedicado a Shackleton y el dedicado al duelo en la Antártida de Amundsen y Scott. Son libros novelados, pero a la vez muy bien documentados de lo que pasa allí. Y algún libro de divulgación científica, en este caso es un poco antiguo, de los años 80, pero yo me enamoré de la Antártida leyendo este libro en los años 80. Es donde se cuenta un poco cómo se vive en una base científica, mezclado con las peripecias de descubrir el agujero de ozono, pero a nivel divulgativo, nada, no es de mucho nivel. Y bueno, pues hasta aquí hemos dado este repaso a la Antártida. ¿Vale?
Carlos, ahora vamos a intentar hacer una conexión. Nada, 10 minutos, nada más. No... ¿Me escuchas, Gustavo? Hola, te escucho bien, Abel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de escucharte. Gustavo es biólogo y es quien Bueno, genial, hay un lleva el control de una pingüinera. Y yo, nada, he conectado con él porque coincidí allí con él y alguien tendrá interés en hacerle alguna pregunta. Mientras se van decidiendo, Gustavo, si quieres puedes contarnos qué temperatura tienes hoy allí y algo de cómo has pasado el día. bueno, bárbaro. Yo quería antes decirles que más o menos estamos siempre habitualmente entre los 6, 7 grados, los positivos, y los 5 o 5, 10 negativos, es más o menos las temperaturas que hay en verano, y eso va también dependiendo mucho de, de los vientos que haya. En este momento, si me moví un poco para ver la pantalla, hay 8 grados de temperatura afuera. Es un día muy soleado hoy, este, no hay prácticamente nubes y hay muy poquito viento, entonces eso hace que la temperatura sea un poco mayor. Muy bien. Cuéntanos qué haces en No tu sé si trabajo se... allí habitualmente. Bueno, como dijiste vos, Abel, recién, yo estoy junto con el licenciado Perchín, estamos a cargo del monitoreo de la pingüinera acá de la isla Marambio. Es una pingüinera que es exclusivamente Pinocelia, es una de las 3 especies de pingüinos que son exclusivamente antárticos, de la familia Pigoselidae. Y el objetivo de ese monitoreo es tener un poco una medida de progresando y aumentando no solo las poblaciones de pingüinos, sino también toda la información que nosotros recolectamos en estos muestreos, que son distintos tipos de muestreos, que van a parar a la CAMELAR, que es la Comisión de, no me acuerdo qué de la sigla, recursos vivos antárticos, marinos, algo por el estilo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poner un poco en los límites a esta, que es una de las 3 actividades permitidas que hay en territorio antártico, que son la pesca, el turismo y la ciencia, las actividades que pueden llevar a cabo en territorio antártico, que es al sur de los 60 grados de latitud. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Gustavo, que está allí ahora? José Luis, no te cortes. Gustavo, te va a preguntar a alguien del público. Se llama José Luis. Gustavo, buenas tardes, encantado de saludarte desde España. Venga. Oye, No, habla. Solo una pregunta, Gustavo, interesantísimo tu trabajo. ¿Qué les dirías desde tanta distancia a los todavía escépticos con el cambio climático? Porque yo creo que tú tienes una visión ahí privilegiada y que nosotros en el día a día, preocupados en otras cosas quizá menos importantes. ¿Cuál es tu opinión desde ahí? Y nada, un placer saludarte y muchas gracias por tu trabajo. Bueno, te escuché medio cortado, sí, pero creo haber podido construir un poquito tu inquietudes sobre el tema del cambio climático. Antes que nada, quiero aclarar que de ninguna manera es mi especialidad, ni mucho menos, pero bueno, por el estar acá y el interés que uno tiene, entonces va leyendo cosas. Sí, claramente hay un perfil de cambio. Este año en particular hemos tenido muy poca nevada. Si mirando por una ventana para afuera en este momento, no se ve nieve, sí se ven
ese cambio climático sobre el mar y la acidificación de los mares. Eso trae consecuencias, obviamente, sobre toda la actividad del mar, la fotosíntesis y de todas las comunidades marinas, que como son comunidades antárticas, y relativamente tomando parte, son comunidades que son frágiles, donde alguno de los eslabones de la red trófica que afecta el disturbio es más importante que por ahí en comunidades de tipo, por ejemplo, como en una selva que hay muchas vías activas, por decirlo de alguna manera, en las redes tróficas. Son comunidades de mayor fragilidad, ecosistemas más sensibles a estos sistemas extremos. Y bueno, volviendo al tema del cambio climático, sí, es claro, hay una evidencia de cambio climático. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Bueno, no te queremos hacer perder mucho más tiempo. Vas a cenar, luego pizza, supongo. No. Sí, mañana nos toca bajar a pesar los primeros pichones que ya están en la playa, que cambiaron la pluma, y ya están empezando a meterse en el mar y ya pasan el resto del año en el mar, ahí subiéndose algún témpano, pero no vuelven a tierra firme hasta el periodo productivo que es en fines de septiembre, principios de octubre, en la próxima temporada. Así que sí, mañana me tocan los 7 kilómetros de 7 kilómetros de lo que se hacen grandes por el paisaje, el entorno. Así que Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias también por vuestro trabajo y nada, mucha envidia nos das, tú lo sabes. Qué lástima no habernos encontrado también allí este año. Lo sé. Qué pena. Lo sé. Para la gente que está ahí con vos, que no sé si les hiciste algo, pero con Abel nos conocimos el año pasado, pasamos una larga cuarentena en Campo de Mayo, unos 15 días, caminando bajo los árboles con grandes temperaturas y después fuimos a caminar acá y hemos tenido largas caminatas y largas charlas a la luz de la luna. Que es un gusto poder volver a tener contacto con vos, Abel, y con tu gente. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por todo. Un abrazo fuerte y nada, ya mantenemos contacto más adelante. Un abrazo grande. Venga, vale, un aplauso. Bueno, efectivamente, contaba cómo pasamos una larga temporada, primero en la cuarentena, en Campo de Mayo, dice que es donde estaba situada la base militar, un poco a 40 kilómetros de Buenos Aires, para estar allí aislados. Y luego los ratos que compartimos allí en la Antártida, hablando de Shackleton mucho, ¿no? Porque claro, hablar de los primeros expedicionarios en ese contexto, pues claro, es un privilegio que no tiene comparación. Nada, yo si queréis, si tenéis alguna pregunta y no se la he oído muy bien, es una conexión vía satélite, a veces va mejor y a veces peor, probablemente ahora ya por la tarde hay 4 horas de diferencia y ahora pues hay mucha gente que aprovecha para hablar con su familia, los militares de allí y la gente que está allí en la base y entonces por las tardes pues a lo mejor hay peor, digamos, ancho de banda para comunicarse, pero durante la mañana yo sí que me comunicaba mucho con mi familia, incluso con imágenes, así con vídeo, y no estaba mal. La verdad es que estar en la Antártida y estar comunicándote con esa facilidad, pues es algo muy interesante. Si tenéis alguna pregunta que yo os pueda responder, pues nada, se van. ¿Cuántos kilómetros estábamos del límite del otro interlocutor? ¿Ahora mismo? Pues 10.000, o sea, muy fácil.
Muy fácil. Mira, 10.000 kilómetros a Buenos Aires, más otros 2.500 a Ríos Gallegos, más otros 1.800 a Marambio. Ese es el periplo. Que es bastante... No es una línea recta, pero se le acerca, ¿eh? Bueno, ahí veis el mapa. A ver, otra pregunta. Lo que todavía atravesar. Tenía planificado atravesar de lado a lado la Antártida. Sí. Scott y Amundsen solamente tenían que llegar al polo y volver. Sí. Obviamente, la logística, la planificación de alimentos y tal, ¿cómo tenía planificado? Porque claro, no es lo mismo llevar 2 toneladas de alimento para pasar todo el continente que ir dejando bases para que luego vuelvas a la vuelta. Muy buena pregunta esa, mira. Aquí está el Polo Sur. Efectivamente, el trazado de Scott fue desde aquí, ¿vale? Desde McMurdo, aquí atravesando esto que es una cordillera transatlántica. Son montañas de hasta 4.000 metros. Y la tenían que atravesar después de pasar por la barrera. Realmente la barrera de hielo era lo más fácil porque es plano, y ahí los perros se movían muy fácilmente. Lo peor era atravesar esto porque había muchas grietas. Por cierto, mucha gente que muere en la Antártida son por las grietas. Es la parte más traicionera del recorrido. Uno de los integrantes de la expedición de Scott fue así. Y aquí está el Polo Sur. Amundsen siguió desde aquí, la Bahía de las Ballenas, y fue al Polo Sur. Vale. Y Shackleton pretendía atravesar desde el mar de Weddell, desde aquí, donde está la base de Argentina de Belgrano, ir al Polo Sur y salir a McMurdo, que era donde había estado. Había 2 expediciones, la de Shackleton empezando por aquí, y él pretendía cruzarlo gracias a que otra expedición con otro barco habían ido dejando los depósitos de alimentos en la segunda parte del recorrido, para que ellos, que iniciarían hipotéticamente el trayecto desde el mar de Weddell, luego pudieran aprovechar esos alimentos para salir en el mar de Ross. Nunca se llevó a cabo por el naufragio que tuvo aquí, pero yo creo que Shackleton ha pasado más a la historia porque no perdió ni una sola vida de los 28 integrantes de su expedición, que estuvieron 2 años en Isla Elefante, pero él se jugó la vida para ir hasta la isla Georgia del Sur, contactar con unos balleneros, preparar una expedición, y aunque duró aquellos 2 años y medio, vivieron todos, de alguna manera. Pero eran 2 expediciones. Una que iría dejando los depósitos de combustible, de alimentos, y ellos aprovechándoles para hacer el traslado. Oye, una cosa, ¿qué hay de cierto del barco español, el San Telmo, perdido, que hace unos años han aparecido noticias y reportajes? Sí, no lo sé, pero en el libro en el libro que uno de los que te he puesto al final, si tienes interés, lo voy a volver a poner para que te quedes con la referencia, porque lo menciona Jesús Cacho. En este libro de Héroes de la Antártida se mencionan esas expediciones. Yo no lo sé, así que no me voy a aventurar a darlo, pero sí que te remito a este libro, que se lee con auténtico disfrute. A la vez que sabes que estás leyendo un documento histórico, está un poco novelado. Jesús Cacho fue jefe durante 8 años, jefe de base de una base española en la Antártida, hizo muchas campañas, es un físico muy reconocido y que luego en sus últimos años pues se ha dedicado y se está dedicando a escribir y a documentar acerca de viajes de la Antártida. Es un auténtico gustazo leerle. Te recomiendo ese libro, donde sí que menciona la expedición de San Telmo. Recuerdo haberla leído, aunque no sé más atención en otras cosas. Lo siento, pero... años se ha escrito mucho, pero sí. Se lo rompió el timón, sí. Luego los ingleses... ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se orientaban? ¿Con sextantes? Sí. Bueno, fíjate, cada vez que se organizaba una expedición era más importante llegar al polo sur magnético que al geográfico. Porque el geográfico, hombre, desde el punto de vista estético, era lograr llegar a un lugar del mundo muy emblemático. Pero como utilidad para los marinos era el polo magnético. Porque los marinos... la latitud la determinan muy fácilmente con las estrellas, con el sextante, además con mucha precisión, pero la longitud geográfica es tremendamente difícil.
ese es donde está el problema de los marinos. Entonces, el sextante es un aparato que funcionaba, pero luego llevaban unas tablas como tipo, como que fueran para medir el tiempo de alguna manera, porque la longitud geográfica es una manera de medir el intervalo de tiempo. Y esa era la mayor dificultad. Por eso, cuando las grandes, digamos, instituciones que financiaban estas expediciones a principios del siglo XX, se las convencía diciendo que ibas a hacer mediciones muy importantes en el polo sur magnético y que iban a servir para la navegación. Te soltaban dinero y luego además pues se aprovechaba la expedición para otro tipo de cosas. Pero era sobre todo para adquirir más conocimiento a la hora de... cuando no había satélites, lo peor era la longitud geográfica. La latitud no tanto, pero la longitud geográfica sí. Era complicado. ¿Crees que ¿Cuáles han sido las curiosidades así meteorológicas más tocantes que has podido rescatar? Bueno, mira, la de meteorológicas te la voy a contestar rápido para no liarme mucho, pero son muy habituales las nubes de... Hay nubes que son los cirros, que aquí los vemos, esas nubes altas que son muy tenues y tal, esos no son de agua, son de cristales de hielo. Entonces, los cirros, las nubes de cristales de hielo en la Antártida, son mucho más densas y producen unos efectos con el sol impresionantes. Entonces, los efectos ópticos son muy bonitos allí, digamos, diferenciados o más, un poco más espectaculares de lo que lo ves aquí. Y luego efectos derivados del viento. Hay un tipo de nubes que lo sacan a veces en los telediarios. Ahora que sacan fotos de la gente que manda fotos y tal, de vez en cuando salen un tipo de nubes que se llaman lenticulares, que las forma el viento en alta altura y que mucha gente las ha confundido a veces con platillos volantes. Las lenticulares son así como muy parecido a un platillo volante. Aquí estamos hablando de un lugar del planeta donde los 120 kilómetros por hora de aire mantenido es muy habitual. Entonces, la aparición de nubes lenticulares es muy frecuente. Pero lo que más me ha llamado la atención no ha sido en cosas meteorológicas, sino en la convivencia en las bases. Yo cuando llegué allí, el primer día dije, aquí la gente es encantadora. Y es porque, bueno, lo primero, la gente de apoyo está recibiendo un sueldo que es 4 veces el sueldo que recibirían trabajando en el continente. Luego les va mucho dinero. Y luego es gente muy, muy seleccionada para llevar a cabo una convivencia de 13 meses, que es el tiempo que suelen estar allí, sin replegarse al continente, para aguantar 13 meses. Entonces, eso se palpa en el trato. Entonces, aunque a veces sea, ¿cómo no? Unas veces alguien está deprimido o tiene ganas de estar enfadado y hay que ver cómo te lo aguantas porque la convivencia es clave. Estás viviendo en unos camarotes donde en aproximadamente 8 metros cuadrados duermen 6 personas. A lo mejor los ronquidos es el menor de los problemas. Bueno, pues eso, claro, no es un hotel. Entonces, claro, eso hay que convivir así 13 meses. Yo estuve un mes, yo soy un turista comparado con esto. Sí, es verdad. Sí. ¿Crees que tu opinión personal o la que palpas lo que palpas allí con la gente es que el tratado aguantará hasta 2041 y se renovará o que esto es queda poco de lo bonito que hay ahora? Pues fíjate tú. Nada, yo soy muy pesimista. Soy muy pesimista con el cambio climático y con... Nada, muy pesimista. No creo que aguante hasta el 2040. Una cosa que me está llamando la atención es que ahora mismo, por cifras de entre 5.000 y 10.000 dólares, tú puedes montar en un crucero en Punta Arenas, Chile, te cruzan el Drake, te llevan a la isla de Excepción, donde está la base Gabriel de Castilla, bajan a los turistas, se tiran un par de bolas de nieve y vuelven para acá. El turismo antártico es ya una realidad. Y cuando llega el turismo, la masificación llega y probablemente pues países como Rusia, que le importa poco invadir un país de al lado, pues ¿qué le va a importar decir yo me salto el Tratado Antártico y voy allí a buscar petróleo? Y Trump, como presidente de Estados Unidos, ha estado muy cerca de decisiones parecidas, no ya tanto en la Antártida como con Groenlandia, que nos tienen un poco más cerca. Pues soy muy pesimista. No tenía que haber preguntado. No, sí, claro, porque, bueno, pero es conveniente que la gente que conozcamos esto, ¿no? Yo en esto del cambio climático había una frase de Woody Allen que se caracterizaba precisamente por ser muy deprimente en sus películas y tal, y hay una frase que dice hay gente que ve
el vaso medio lleno y otros ven el vaso medio vacío. Dice, yo siempre veo el ataúd medio lleno. Con el cambio climático, yo lo veo igual. No, vamos muy mal, vamos muy mal. El 1,5 grados que se puso en la cumbre de París del 2015, que tal, si ya hemos superado el 1,3. Es que parece que no es nada. Pero dice, ¿por qué se puso en la cumbre de París 1,5 grados? Tal, porque si superamos 2, hay efectos que son irreversibles, sobre todo los del deshielo. Estamos modificando el planeta de manera irreversible. Estamos en escenarios irreversibles. Cuando se superen el 1,5 grados son escenarios irreversibles. Es decir, que modificamos el clima y va a ser de otra manera. Y ya insisto, que se pierdan algunas islas porque sube un poco el nivel del mar, siendo un problema grave, es el menor de nuestros problemas. Cuando hablamos de deshielo. O sea, más vale que la gente se tome en serio. Vamos, la gente, esto tampoco es un problema de gente. Entonces, yo creo que no es que quiera quitar, pero es una cuestión de las instituciones y de las grandes decisiones políticas. Nosotros podemos reciclar, ser muy sociales, llevar el vidrio al contenedor de vidrio y tal, pero estas son decisiones a una escala que no se terminan de tomar. Yo entiendo que no es un problema tan fácil como el agujero de la capa de ozono, que se resolvió. El agujero no está resuelto, eso hasta 2050 no sabemos, porque la estratosfera tiene mucha inercia de estabilización, pero por lo menos se tomaron decisiones de eliminar la emisión de gases que destruían el ozono. El asunto energético es más complicado, estamos ante un asunto energético. Fíjate, la energía nuclear que se demonizaba hace 20 años, ahora va a Bruselas y la declara energía verde. No es que esté a favor ni en contra de la decisión, quiero decir que estamos en un contexto donde las cosas son muy complicadas. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues no me alargo más. Ya. Vale.